Bueno, estamos en este cuarto encuentro que la Fundación Ernesto Sábato ha preparado para homenajearlo a don Ernesto Sábato. Hoy estamos en esta, siempre me quejo de la técnica, pero hoy está Carmen desde Barcelona, Carmen Riera, Juan Cruz desde Tenerife y acá Silvia y yo en Buenos Aires. Los voy a presentar muy brevemente. Carmen Riera y Juan Cruz son dos escritores de gran trayectoria que han brindado sus obras a una cantidad de lectores y han sido traducidos a diferentes idiomas. Carmen es catedrática por la Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española, además de ser encantadora mujer. Juan Cruz, además de ser escritor y tener libros magníficos, su vida también se ha desarrollado en el mundo periodístico. Es cofundador del diario El País, donde aún sigue trabajando. Yo me llamo María Elvira González Fraga, soy socióloga, he dado clases en la Universidad de Buenos Aires y en muchos seminarios. Presido la Fundación Ernesto Sábato desde que él, después de 8 años, dejó de presidirla. La fundación tiene una página que pueden mirar. Tengo la gran dicha de tener 4 hijos y 2 nietos. Fui pareja de Ernesto Sábato durante 30 años. Tuya, Carmen, la entrada, dale. Sí, estoy muy contenta de poder estar con vosotros. Odio los Zooms, odio la virtualidad. Me encantaría poderos dar un abrazo porque lo de la virtualidad se ha convertido en una especie de pesadilla porque ves, pero no puedes tocar, no puedes oler y yo lo paso muy mal. Quisiera empezar por decir que al único hombre, y he conocido muchos amigos, compañeros incluso, pero a la única persona a la que yo he mandado un ramo de flores fue Ernesto Sábato, precisamente fascinada por sus libros. Se lo mandé a un hotel de Barcelona cuando él pasó por allí y en la tarjeta solo puse gracias. Luego, al cabo de unos meses, creo, me lo encontré en una recepción que daban los Reyes entonces en el Palacio de la Zarzuela y me acerqué a decirle si le llegaron unas flores que ponían gracias. Él me dijo que sí, pero yo siempre pensé que él esperaba que la mujer que le había mandado aquellas flores fuera muchísimo más guapa, muchísimo más inteligente, muchísimo más encantadora, porque la verdad es que me hizo muy poco caso en aquel momento, porque estaba con otra escritora que era muchísimo, muchísimo más que yo y más conocida. De manera que lo digo aquí porque mi veneración por Sábato es realmente mucha, porque como lectora me pareció fascinante. Y hoy el libro que parece Elvira, que quieres que comentemos un poco, es El túnel, y lo estuve releyendo anoche y me pareció que era como si lo leyera por primera vez. Y eso es muy importante en un texto, porque a veces dices, hombre, le han pasado los años, pues al túnel no le ha pasado ni un día. Bueno, estoy encantado de estar acá con Silvia, con Elvira y con Karma. Quiero subrayar lo que dice de Carmen Riera Elvira. Carmen Riera ha hecho muchísimo por la literatura. Su escritura es una escritura llena de imán para el paisaje y las personas. Y tiene ahora una misión que con este tiempo en el que estamos viviendo es de una enorme repercusión en la salud y en la moral de los escritores, porque ella preside Cedro, que es una institución muy respetada entre los autores. Vicepresidenta, Juan, no la ¿Perdón? presido, la vicepresido solo. La Porque vicepresidenta, pero donde tengo esté a ella un está la editor. presidencia. Donde esté ella está la presidencia. Sí, claro. Entonces, me alegro muchísimo y mis primeras palabras, aparte de ser de homenaje a Ernesto Sábato, es también de
de reconocimiento a otra virtud que tiene Carmen Riera, que es la curación por la voz. A lo largo del tiempo, yo padezco por culpa de mis malas posturas como persona que escribe a máquina en un tiempo y ahora en el ordenador. Eso me ha producido unos dolores de espalda muy graves, muy insistentes, que ahora me los estoy curando porque hace tiempo que no veo a Karma, gracias a la fisioterapia, que es una especie de milagro de la mano humana. Sin embargo, Carmen una vez me curó la espalda solo hablándome, con su presencia. Y yo la eché de menos, sobre todo una vez que es importantísima en mi vida y en la vida de los que hemos amado y amamos a Ernesto Sábato. Sábato murió, me parece que un sábado, y yo estaba a disposición del periódico como toda mi vida. Y entonces me llamaron del periódico para que yo escribiera el texto principal. Y yo me puse a escribir. Me puse a escribir sin parar, porque yo me lo sabía de memoria, sobre todo en algunos elementos personales de la manera de ser de Ernesto Sábato, al que había conocido desde quizá 1983. Entonces, yo me sabía sus tics, su manera de ser, su manera de reaccionar, su manera de preguntar por los demás, que ha heredado un poco Elvira. ¿Cómo está este? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está el Barcelona? ¿Cómo está el Real Madrid? Era un hombre, como se muestra en el túnel, un hombre lleno de vitalidad literaria, pero de curiosidad humana impresionante. Entonces yo escribía y escribía. Y cuando llevaba una hora escribiendo sin parar, me observé el brazo, este brazo, el brazo derecho, y de pronto tenía una bursitis, que es algo que te alarma muchísimo, porque es como una bolsa llena de líquido que te genera el susto de no haber vivido eso nunca. Y claro, no estaba Karma para calmarme esa incertidumbre. Así que ahora que la tengo a ella aquí y tengo la presencia de Sábato tan vívida, porque yo también he estado releyendo el túnel y opino como Carmen, es uno de esos libros que pasa como el extranjero de Albert Camus o el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald o Luz que agoniza Luz de agosto, perdón, de Faulkner. Es un libro que se lee de nuevo como si no lo hubieras leído antes. No porque no lo hubieras leído antes, sino porque hay metáforas del libro, como sobre todo en los libros de Albert Camus, que vuelven, que tienen un fulgor de nuevo, ¿no? De modo que siento ahora que ya no tengo bursitis, pero me duele un hombro. Algo pasa. Que tienes tú que cuidarme, Karma. Voy, enseguida voy. Muy bien, pues estas son mis primeras impresiones sobre Sábato. Yo viví junto a Sábato algunas anécdotas que para mí son entrañables y célebres. Él quiso un día, con Elvira, ir a comer a Casa Lucio. Y yo me tenía que ir. Casa Lucio es un restaurante muy popular, aunque es caro, pero es popular en Madrid. Y entonces él había escuchado hablar de Lucio. Y yo le llevé
me tenía que ir a La Coruña un poco más tarde, así que comimos pronto. Comimos como a las 12:30 del mediodía, cosa que en España es muy inhabitual, ¿no? Y entonces yo encontré a Ernesto muy decaído de moral, como sin alegría. Y yo tengo horror vacui, de modo que siempre que veo a alguien decaído o callado, yo hablo y hablo y hablo como ahora mismo. Y entonces, y le contaba chistes y le cantaba canciones argentinas. Le cantaba, por ejemplo, algunas canciones de Falú. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Y él le fascinó, y a Elvira le fascinó que yo tuviera memoria para todas esas canciones argentinas que le canté. Y entonces al cabo de un mes, recibí en mi casa un paquete enorme de discos que me enviaba Falú, que Sábato y Elvira le habían dicho que en España tenía un admirador promiscuo, que conocía a Falú, a Larralde, a todos, a los Chalchaleros, a Mercedes Sosa. Y entonces Elvira tuvo la ocurrencia de decirle a Falú que me mandara esto. Y ese viaje, que fue el último que hicieron a España juntos, eh, hizo que Sábato escribiera luego un libro sobre su viaje por España. Y ahí me reprochaba algo que ya me reprochó ese día, que yo viajaba demasiado. Y Y no es él, verdad. Y no no es es verdad, verdad. yo viajo con la mente nada más. Bueno, para mí, tanto Elvira como Ernesto Sábato son figuras que me desatan no solo la literatura como asunto, sino el afecto humano. Recuerdo que esa vez que se encontró con Valdano, que yo lo invité a desayunar con Valdano a los dos. Valdano es un famoso entrenador de fútbol, un hombre muy inteligente, muy educado y muy respetuoso. Llegó vestido con su traje, su corbata, y Sábato le estaba esperando de pie. Me extrañó que estuviera de pie mientras entraba Valdano. Y cuando llega Valdano a su altura, se pone recto y le dice a Valdano, golpéeme en el estómago. Y eso hizo Valdano para comprobar que el estómago de Sábato era como el de un chico de 31 años. Bueno, no, ahora vamos a hablar un poquito más. Me encanta lo que contás. Eso que no contás, que Ernesto ese día del Lucio te vio tan embalado, tan lleno de trabajo, que te dijo, ay, mira, Juan, yo voy a encontrar la manera de que vos tengas alguna entrada y no tengas que trabajar así. Me apena terrible, no sé a quién pedirle, pero no es posible. Yo no te puedo ver teniéndote que exigir así en el trabajo. Y vos le dijiste muy cariñosamente, no, Ernesto, es que no me puedo estar quieto. Bueno, quisiera hablar un ratito del túnel. Yo avanzo un poquito y después ustedes. El túnel, para mi manera de ver, mantiene un andante presto, vertiginoso, lleva furia como un tornado. Esto es lo que le llamó la atención a Albert Camus, que era lector en español de Gallimard, y recomendó enfáticamente que lo publicaran. Luego, Victorio Campos lo invitó a Camus a la Argentina y él inmediatamente pidió conocer a Ernesto. Le había impresionado la seca, dura intensidad del túnel. A mi manera de sentir el vórtice de soledad de Castel está descrito de una manera tan cercana, tan real, que nos hace pensar que es Ernesto mismo, de convincente que es. Ernesto, el mensajero de un mensaje que lo atraviesa y se va de él. He pensado para hablar con ustedes
cuánta ajenidad existe entre el escritor y el personaje. Recuerdo que Ernesto me hacía preguntas como, ¿te parece que María Iribarne? Parecía que él nada sabía de ella, más que yo, y ninguno de los dos casi sabíamos nada. O sea, esa cercanía y esa distancia entre el escritor y sus personajes. Yo les voy a brevemente contar algunas anécdotas de cercanía y lejanía respecto de Castel. Ernesto era muy lejano a Castel en cuanto al trato con las mujeres. Ernesto era muy cordial con las mujeres y creía que si las mujeres gobernaban el mundo lo iban a salvar. En los 30 años que compartimos, a pesar de su gran carácter, nunca me levantó la voz, esa maravillosa, hermosa voz que tenía. Ni siquiera cuando algo le caía mal. Me decía algo como, no me gustaría que... Para seguir con una como presentación musical, voy a decir que Castel no tiene un instante de adagio. Algo que hace más memorable la escritura del libro, porque no se detiene. De repente parece que un atisbo de luz, como relámpagos, dice, iluminan los corredores. Pero luego la necesidad de Castel de aferrar lo lleva a perderlos. Ernesto, en cambio, tenía grandes momentos de serena celebración. En cambio, hay otras maneras de Castel que se le acercan. Cuando María Iribarne y Castel van caminando entre los árboles hacia el mar, Castel se oscurece pensando que vislumbra una gran diferencia entre ellos, porque siente la cercanía física de María con la naturaleza, que él no tiene. Él dice que Castel tiene una sensualidad introspectiva, casi pura imaginación. Ernesto era así, o sea, tenía una sensualidad de pura imaginación. Y yo, que soy de los árboles, los perros, el mar, traté de compartir. Les cuento que para mi primer cumpleaños, él iba manejando su auto, me preguntó qué quería yo que él me regalara. Y yo le dije un árbol. ¡Un árbol!, exclamó, creo que casi chocamos. Hoy ese tilo con sus 40 años se alza inmenso en el jardín, acá, atrás, ustedes lo ven. Pero lo más lindo, además de las idas al mar, fue gozar de los jacarandáes en flor. En Buenos Aires hay muchos jacarandáes en flor, pero Ernesto parecía que no los había visto nunca. Creo que saben, pero por si no sabe alguien, es un árbol que florece solo 15 días al año. Y luego, cuando florece, el verde del árbol desaparece. Solo quedan las tenues pequeñas flores violetas. Yo conocí una plaza que estaba poblada de jacarandáes. Un día de viento le dije, del mes de noviembre, que es cuando florece acá, le dije de ir. Cuando entramos, las flores esparcidas por el viento nos rodeaban, se caían sobre nosotros y estaban en el piso. Ernesto quedó extasiado. Me dijo, Elvirita, esto es una epifanía. Después siempre fuimos los noviembres. Y ahora les cuento otra cosa más y les paso. Otro recuerdo, otro parecido, que es la nostalgia del absoluto de Ernesto, pero que no comparte con Castel las consecuencias de darse cuenta que el absoluto se le va. Un día me preguntó cuál era mi personaje preferido entre las mujeres de sus novelas. Él, sin esperar mi respuesta, como dando por obvio que era Alejandra, dio por obvio que era Alejandra. Cuando yo le dije que el personaje tuyo que siento más cercano es María Iribarne, Ernesto se sobresaltó. ¿Cómo, Elvirita? No lo podía creer. María Iribarne es una mujer capaz de simular afectos, sensaciones.
A vos no te puede gustar ella, a vos te tiene que disgustar. No lo decía de una manera violenta, sino como entristecido. Entonces yo hice un desvío y le hablé de lo magistral que me parecía la descripción que él había hecho de esa mujer. Lo sutil, lo tenue, lo misteriosa, que ni siquiera está descrita en su aspecto físico. Él se quedó, le dije que para mí tenía una atracción enorme, María. Él se quedó bien con lo que yo le iba diciendo, pero, en esto pareció a Castel, volvió al punto inicial. Me dijo con seriedad: prefiero morirme a que me falles. Dije: bueno, Ernesto, lo intentaré, trataré de ser la columna que vos anhelás, pero todos estamos fallando a cada paso. Recuerdo, lo tengo muy presente, su respuesta. Me dijo: ni me lo digas, querida. Y quedó como una criatura al que le han mostrado la inexistencia del suelo donde está apoyado. Esta vulnerabilidad de Ernesto, como quien no ha desarrollado la corteza que nos impone la adultez, esa manera de ser poroso, de decidir cosas que no le convienen, hace que su inmenso coraje para luchar y de sentir sea un gesto heroico. Escribir lo alivió del caos, diría yo. Fue una tierra donde sembrarse, algo esencial a la vida humana. Bueno, hasta acá he llegado y ahora me gustaría que ustedes hablaran sobre esto o alguna otra cosa que les guste. ¿Empiezas, Juan, tú? Muy bien. Bueno, yo comparto, dije antes, lo que decía Carmen Riera sobre el efecto de leer después de haber leído un libro determinado, ¿no? Yo creo que los libros no se escriben para el momento en que fueron escritos. Frecuentemente esperan por nosotros, ¿no? Por nosotros en cualquier época. Yo a veces releo El revés y el derecho de Albert Camus para saber de mi infancia. O releo a Sciascia para saber de la extrañeza de las democracias, cómo se destruyen, cómo se reconstruyen. En el caso del túnel de Sábato, a mí se me mezcla en el tono de voz con Sobre héroes y tumbas, al que yo vuelvo mucho porque ahí hay un extraño protagonista canario, que es Óscar Domínguez, del que estuve hablando sobre Sábato y sobre este libro con el gran pintor peruano, que ahora su nombre no me viene a la cabeza, por mi mala cabeza, pero me vendrá. La escritura de otros es la geografía humana de nosotros mismos. Yo leí mucho a Knut Hamsun en mi adolescencia y leí también a Mika Waltari y a Pels Book. Todos esos libros forman parte de mi manera de ser o de mi manera de percibir quién era yo. Y el libro El túnel de Sábato, que yo tengo muy subrayado, al volverlo a leer ahora, encontré que los subrayados que yo hice en el año quizás 72, cuando yo compraba libros para mi novia de entonces, que es mi mujer ahora, son los subrayados que ahora yo hubiera hecho. Porque esos subrayados tienen que ver con mi propia manera de concebir la literatura, que es la crónica
de un desastre o contado por un sabio. La literatura de Sábato es la descripción de la esperanza mientras ésta se va perdiendo. Y a mí lo que me asombra es que esa devastación moral a la que él alude sea contada con humor y sombra. No hay ninguna página en ese libro, que es un libro dramático, que no tenga que ver con la ironía, con la alegría de contar y la alegría de burlarse por parte del protagonista que habla de lo que está contando. A mí me sorprende esa vitalidad que dura. Es decir, tú sabes qué pasó porque te lo dice en el primer párrafo, qué pasó con María Iribarne. Sin embargo, tú estás esperando por María Iribarne toda la novela, como si él mismo, el escritor, no el protagonista, el escritor tuviera la misma curiosidad que tú tienes como lector. Yo me he sentido el tono de voz de Sábato en ese libro. Lo que dice Elvira es cierto. Obviamente él no es el protagonista, pero él tiene el tono de voz del protagonista. Las cosas que va diciendo no son cosas que él va inventando. Las tiene inventadas como si estuvieran dentro de sí mismo. Y hay algo en este libro, esta lejanía y cercanía que dice Elvira, que se parece a la personalidad de Sábato. Sábato estaba y no estaba. Sábato lo veías tú triste o ausente y al mismo tiempo estaba también, como si se estuviera dibujando en un espejo roto. Para mí, volver a Sábato es volver a un origen dramático de la literatura, a una crónica de la soledad y de la nada que él va reconstruyendo. Me parece que este libro, que es un libro pequeño, es un libro grande, como si fuera un breviario contra un mundo horrible. Bastaría un hecho, decía, para probar que el mundo es horrible. Y él cuenta ahí lo que ocurrió en un campo de concentración en que un expianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron, etcétera, etcétera. No hay una línea en este libro que no alimente la idea de que él está no narrando algo que se le ocurre, sino algo que ya ocurrió. Es la fantasía y la realidad al mismo tiempo. Es una sintaxis que a mí me abruma porque hay en este Sábato como una especie de herida que se inflige él a sí mismo por vía de Juan Pablo Castel. Me parece que Sábato, cuando le dice a Elvira que ese personaje, María Iribarne, no le gusta, es porque quizá hubiera preferido que el personaje de El túnel
fuera Castel y no María. Sí, ¿me toca a mí? ¿Sí? Sí, Carmen. Sí, lo primero que se me ocurrió ayer, cuando yo tomé el libro y lo devoré de nuevo, como había hecho la primera vez, es que se trata de un gran clásico. Y en el sentido en que utilizaba esa palabra Azorín. Azorín decía, clásico es aquel escritor que conecta con nuestra sensibilidad moderna, que me parece una definición realmente preciosa. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando a veces me acuerdo de algunos otros libros que también me han impresionado en la misma medida que El túnel, me acuerdo del extranjero. El extranjero que citaba Juan guarda para mí muchas conexiones con Castel. Que por cierto, Elvira, te quiero preguntar, ¿Castel es un nombre corriente en Argentina o el No, apellido? No. no, no. Es que pienso que quizá como vosotros los castellano hablantes, no los catalano hablantes como yo, que soy bilingüe, nosotros tenemos un apellido muy corriente en Cataluña que es Castell o Castells. Y siempre he pensado que quizás Sábato estaba utilizando este apellido Castell, quitándole una L, y que era un apellido catalán. Es decir, siempre tuve esa idea en la cabeza. Bueno, entonces, en primer lugar, y estoy muy de acuerdo con lo que por un lado decías tú, Elvira, y también decía Juan, ese libro, el libro El túnel, como El extranjero, nos pone ante nuestra propia condición humana. Eso que hace la buena literatura. La literatura en realidad yo creo que sirve para ponernos ante lo que somos. Leer es mirarte en un espejo y cuando este espejo te devuelve tu propia imagen sabes quién eres. Y en el caso del túnel es que Castel somos muchas veces nosotros. Es decir, la angustia suya, sus dudas, su incapacidad, esa referencia al campo de concentración y a la rata cruda, es decir, a la rata no muerta, sino viva que se tiene que comer el No me prisionero. atreví a decirlo, no me atreví a decirlo. Ya sabía que me lo guardabas para que yo pudiera terminarlo. Esa referencia tiene que ver con esa realidad que yo os digo. Creo que era Octavia Paz que decía que la literatura sirve para recordar lo que somos. Y recordar en castellano, como sabéis muy bien, tiene la acepción antigua, etimológica, de despertar a lo que somos. Y entonces con el túnel a mí me ocurre siempre. Es decir, estoy despertando a lo que soy. Y fíjate, Elvira, María Iribarne me parece una creación extraordinaria por su misterio, porque no sabemos exactamente lo que es, porque es alguien que está fascinada o que a Pablo le parece que está fascinada por una ventanita. Y esa ventanita es lo que muchas veces nos induce a observar, a ver, es lo que nos reclama. Y entonces yo creo que si tuviera que escoger entre uno de los dos personajes, la enigmática María es muy, muy, muy interesante, pero yo soy también Castel, es decir, yo tengo la angustia, la desazón, la zozobra, esa búsqueda de arraigo a través del arte, por otro lado, en el caso del pintor, pero a través del amor, que es lo que siempre nos arraiga a la realidad, ¿no? Necesitamos querer y que nos quieran. Es decir, en ese sentido, se entiende mucho mejor el personaje. Y yo creo que Ernesto sí que se sintió muchas veces identificado con Pablo. No sé por qué, pero me parece que sí, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que está escribiendo en parte algo que le ha pasado. No tiene que ver con, naturalmente, esperemos, sabemos que no mató a nadie y esperemos que no lo hiciera, pero en principio esa fascinación, esa obsesión terrible, a mí me parece que es una de las características de la condición humana y de él. Y después hay algo que yo siempre me he preguntado, y decía Juan muy bien, la novela empieza con un hecho sobre el que va a volver, claro, es un poco lo que nos arrastra. Me pregunto, ¿sabía Ernesto cuando empezó a escribir por qué Pablo había matado a María? Es decir, ¿sabía ya eso o lo fue escribiendo o lo fue aprendiendo a medida que escribía? Es una duda que siempre me ha quedado. Muchas veces los que escribimos, y tú también lo sabes, Elisa, es decir, lo sabemos todo, Elvira,
tú también lo sabes, no solo Juan aquí, cuando empezamos a escribir, el libro nos lleva, el libro nos arrastra y no sabemos más que la segunda frase y la tercera porque cada una es un continuum. Y la pregunta es, ¿sabía? ¿Tú sabes? Elvira, sí. ¿Ernesto sabía la continuación o la fue aprendiendo a lo largo de la escritura? Él decía que el libro lo había recibido y le había pasado por encima de él y él lo había entregado. Como que hubiera sido algo, pensá que Ernesto para entonces nunca había escrito un libro de ficción, Ya. solo había escrito un ensayo, ¿no? Él dice que se puso a escribir y eso se escribió solo a gran velocidad. Él a veces decía, cuando yo le sacaba el tema, pobre Castel, ¿no? Que no ha podido encontrar, como que él, una parte de él abrió esa puerta de una persona aislada, con ese pasaje inolvidable de los túneles y el solo suyo y los demás que viven en el mundo abierto. Él enfatizó algo que percibió. Ernesto tenía mucho olfato, percibía bastante. No creo que él se sintiera tan cerca de Castel como sí se sintió de Alejandra. Pero hay elementos en Castel que tienen que ver con él. Por ejemplo, cuando Castel le hace ese feroz interrogatorio a María Ibarne, que está como pensado estratégicamente para irla cerrando, para demostrarle que ella es capaz de engañar y engañar a un ciego. Acto seguido, en el capítulo siguiente, Castel explica que hay un otro yo en él. Ernesto tenía mucha atracción por el doble de Dostoyevsky, y más de una vez me dijo, Dios y el demonio luchan permanentemente y el campo de batalla es el corazón humano. O sea, Ernesto sentía esto. Pero a diferencia de Castel, no lo trataba tan de aferrar, porque Ernesto tenía otra tierra donde sembrarse, que era su obra. Para mí en el libro este es extraño cómo Castel deja de pintar, o sea, cómo no lo ayuda a seguir en su creación el vínculo con María. Después termina destruyendo todo. Pero bueno, creo que eso del aislamiento y la posibilidad del mal y del bien, creo que es muy de Ernesto, aunque por supuesto no llega a estas consecuencias. María, me interesa muchísimo lo que estás diciendo sobre la escritura como el reconocimiento, que también lo dijo Juan, como el reconocimiento de uno mismo, como ese tipo de libros que nos abren a quienes nosotros somos. Me gustaría que siguieran hablando en esa línea. Sí. A mí me gustaría subrayar algo de lo que ya ha dicho Carmen. Y yo tengo la persuasión de que es un libro sobre Ernesto Sábato. El libro, es decir, yo no digo que sea sobre Ernesto Sábato. Quiero decir que todo apunta a que él era, a lo largo del libro, el espejo en el que iba mirando las circunstancias en que se desenvolvía el personaje. El personaje es un pintor. En un momento de la historia, él reniega de los ciegos. Él está escribiendo un libro para hacer, para revivir algunas experiencias que tienen los pintores. Pero él, en un momento determinado, decide empezar el libro como si estuviera pintando un retrato. Bastará decir
que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Si uno lee el principio, por ejemplo, del tan citado El extranjero, si uno lee el principio de Crónica de una muerte anunciada, si uno lee el principio de Pedro Páramo, esos escritores han estado persiguiendo en las sombras previas a la escritura de un libro una figura que los represente, que no sean ellos, pero que ellos pueden manejar como si en algún momento fueran ellos. Es decir, ahí a lo largo de todo el libro hay figuras, metáforas, que luego serían parte de la escritura de Ernesto Sábato. Por ejemplo, ya en la página 53, que es prácticamente la mitad del libro, dije ya que tengo una idea desagradable de la humanidad. Debo confesar ahora que los ciegos no me gustan nada. ¿Y por qué lo subraya? ¿Por qué lo pone en cursiva? Ese es un mensaje para alguien. Y que siento delante de ellos una impresión semejante a la que me producen ciertos animales, fríos, húmedos y silenciosos. ¿Qué animales son fríos, húmedos y silenciosos? La rata. Y que siento delante de ellos una impresión como las víboras. Si se agrega el hecho de leer delante de él una carta de la mujer que decía, yo también pienso en usted, no es difícil adivinar la sensación de asco que tuve en aquellos momentos. Es decir, las palabras, las sensaciones, los sentimientos se van complementando y son también los que en algún momento de su vida, cuando él escribía de la humanidad, y no solo en ficción, Sábato está narrando su vida o sus experiencias de la vida sirviéndose de un personaje de ficción. Los personajes de ficción que uno crea terminan siendo o empiezan siendo el propio personaje que uno encarna. Sí, yo creo que además el tema del doble es un tema muy recurrente. Y al hilo de lo que tú decías, Juan, que también anoche lo volví a recuperar, ¿no? El rechazo, bueno, el informe sobre ciegos, por ejemplo, ¿no? Es una recurrencia en la literatura de Sábato. Y ahora que estamos en una época absolutamente estúpida de lo políticamente correcto, mi pregunta es a Elvira, ¿alguna corporación de ciegos se ha quejado sobre esos asuntos? En su época, allá por el año 62, sí hubo ciertas personas que se quejaban, siendo que la mayoría entiende que los ha tomado de una manera simbólica, como si fueran los mensajeros del mal. No, claro. Una cosa a decirse es, Ernesto, cuando yo empecé a estar cerca de él, no creía en Dios, pero sí creía en Satanás, tanto que se había hecho exorcizar 2 veces. Y yo, que no creo en el mal personificado, me llamaba la atención. Luego eso, Ernesto tenía muchas facetas. Recuerdo que la primera vez que fuimos juntos a París, yo le dije que el domingo yo iría a misa a Saint-Julien-le-Pauvre, una antigua iglesia de París, del rito de Antioquía, donde había una misa cantada de un hombre que tiene una voz fabulosa, pero que ya había organizado quién se quedaría con él. Él me dijo, no, yo voy a ir con vos. Entonces fuimos, queda cerca de San Michel. Antes de entrar, es una iglesia chica más bien. Antes de entrar, yo le mostré un bar y le dije, cuando te canses, porque esto dura 1 hora y media, venite nomás al bar
Ernesto hablaba perfecto francés. Y yo después te busco. Ernesto, en la iglesia, solo entrar y encontrarse con los iconos que rodeaban las paredes, se sintió en ese ambiente amado de la literatura y el cine ruso, lo emocionó la fe de la gente y lloró durante la ceremonia. Y no era muy mayor, tenía 60 y algo. Como también lo emocionaba tremendamente cuando íbamos a los indios guaraníes y ellos cantaban a la puesta del sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sentimiento oscuro de la vida, el horror de la humanidad, el asco frente a tantas conductas, también se matizaba con una ternura hacia unos y a otros, que yo lo he visto cuando fuimos, por ejemplo, en una época yo trabajaba para la cárcel de mujeres, él una vez me acompañó y me acuerdo el cariño con que trató a las presas. Quiero decir, existe también ese otro lado, ¿no? Que no es el que aparece más ni en su pintura ni en su literatura. Solo aparece en sus ensayos, quizás. El problema del mal y del bien lo angustiaba enormemente, porque nunca, quizás con los años un poco logró matizar, ser la alegría en medio de lo incierto, porque él tenía como adolescente que era una tendencia a querer que estaban los buenos y los malos, que estaba el bien y el mal. Quiero decir que la gente le fallaba, los tachaba en la libreta. Bueno, a ustedes. Hay una cosa que él dijo en 1990 en un acto en Madrid, en el que yo estaba y del que hice crónica, que él dijo esto, hablando de la maldad del mundo en el que estábamos. Y yo recogí lo que dijo en este contexto. Él está convencido de que si Van Gogh, por ejemplo, hubiera escrito novelas, se hubiera podido salvar de la locura y del suicidio. Defensor a ultranza de la paz y de la justicia social, como él dice, Sábato está convencido de que dentro de nosotros habita un asesino. ¿Cómo se puede vivir la vida entera sin matar a alguien? Lo que pasa es que el sueño nos salva. El sueño impide la locura y el arte impide la locura colectiva. Curioso como él tiene esa metáfora, que es por otra parte el inicio del túnel, como parte de su visión del mundo. Estamos condenados a matar a alguien o a matarnos. Y él utiliza justamente la pintura, como en este libro, para alcanzar esa metáfora a través de Van Gogh. Ya, de todos modos, a mí lo que también, habiendo leído muchísimas otras, yo creo que he leído todo Sábato, me parece que el texto más atormentado, el más angustiante, o el personaje, o uno de los personajes quizá, por esa primera persona tan obscena, en cierto modo, ¿no? Que es cuando te cuentan en primera persona y te cuentan además que uno es un asesino, te llega mucho más que si te lo cuentan en tercera persona. Entonces, este texto a mí me parece tal vez el más angustioso, el más angustiante de todos los que he leído de Sábato, y se nota muchísimo, casi diría que está escrito de una sentada. Tú sabes, Elvira, que yo empecé a traducirlo al catalán, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Perdón, ahora no te oí. Repite lo que me acuerdo. No, ¿te acuerdas que yo empecé a traducir ese texto al catalán? Ah, sí, sí, sí. Bueno, luego la editorial se echó atrás, y entonces es un texto con el que yo he estado, digamos, cuando traduces, es cuando estás muchísimo más cerca del texto, ¿no? Entonces me di cuenta de esa
poderosísima angustia y de además de que este texto, tú lo has dicho antes, pero yo lo podría corroborar, está escrito de una sentada. ¿Qué quiero decir con esto? Que está escrito seguramente en días, en una semana quizá, que está escrito desde dentro, es decir, prácticamente yo creo que sin corregir, sin volver sobre él. Es decir, como cuando escribimos de una manera angustiada, porque estamos angustiados nosotros. Y yo creo que ahí lo que hay es que él quiere sacar de sí ese demonio. Por eso lo que decía Juan es cierto. Es decir, si no matamos, si no cometemos un crimen, es porque nos salva no ese instinto malévolo, sino el otro, el bondadoso, el que el sueño nos puede, o los ensueños nos pueden liberar de él. Pero en este caso, yo creo que hay esa pulsión absolutamente negativa, que es la misma que está en el extranjero cuando mata al árabe, ¿no? Es decir, simplemente porque no tiene ninguna razón casi en el caso del extranjero. Aquí hay otras razones, pero quiero decir que es un poco esa absoluta voluntad del creador que no puede dejar de escribir aquello que le angustia profundamente, porque Castel es también sábato en parte. Sí, es. En la Argentina, de todo el tiempo que yo he vivido y conozco, no ha habido escritor que lo siguieran con tanto fervor multitud de jóvenes a quienes él les daba un sentido a su vida. Esto siempre me pareció algo enorme del arte y como si esa desnudez con que Ernesto siempre se presentó, esa falta de decirlo convincente, ¿no? Lo que conviene, quiero decir, perdón. Al mismo tiempo, producía en la gente joven, les permitía dejar de estar perdidos. Ustedes no se imaginan lo difícil que era entrar con Ernesto a un lugar como la Feria del Libro, si se sabía que él iba a ir, porque desde la madrugada Elvira, centenares, miles lo esperaban. Elvira, Vos yo esto, estuviste con perdón, nosotros, Carmen, en Rosario, ¿te acordás? exacto, lo iba a recordar, yo nunca había visto algo parecido. ¿Eh? Es decir, es que lo sacaron del coche en volandas porque la gente lo quería tocar, lo quería abrazar, fue una cosa impresionante, jamás he Sí, visto algo igual. Estábamos ahí, yo sí, estaba contigo ahí. Mira, sí. en una de las, en ese viaje de 1990, Sábato se encontró con un montón de jóvenes que le iban a escuchar y San Pedro fue el que lo presentó y dijo que esos jóvenes eran cofrades de la fe, que rompieron todas las disponibilidades de espacio del lugar donde se encontraban, que era en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, y decidió Sábato que se abrieran las puertas y a su alrededor se sentaron como en una clase universitaria de un maestro despistado, todos los que antes estaban en la puerta del aula. Esa no fue su principal satisfacción de la noche, como él mismo dijo, cuando le entregó como un regalo la medalla de oro de Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, el que fue alcalde. Él, lo que le trajo la gran felicidad es que por esos días le había venido insistentemente el recuerdo de su madre mientras hablaba de su infancia argentina. Es decir, todo sábado era una combinación de memoria, ansiedad y esperanza. No era un hombre que se olvidara ni cuando escribía, ni cuando hablaba en público, de todos los elementos que lo hicieron humano, ¿no? Sí, creo, Juan, que una característica que lleva eso es que Ernesto no tenía pensamientos que no fueran emociones. O Yeah. sea, Ernesto vivía de las emociones. No había manera de hacerle entender que no era mejor que gritara tal o cual cosa, porque Ernesto lo único que hacía era lo que sentía. Nunca
tenía razonamientos que convenía decirse. Era admirable, provocaba, y creo que esto es una de las razones por las que fue tan seguido por los jóvenes. Era emocionante ver su fidelidad a lo que sentía. Qué fantástico, ¿no? Mm, Poder hacer eso es maravilloso. mm, Ser Sí, capaz de verbalizarlo, ¿no? mm. esa es la esencia de su literatura. Él. Sábato es la esencia de Sábato. En Argentina sigue siendo tan leído. No, no tan leído. Ahora, bueno, este ciclo ha levantado muchísimo, mucho más de lo que yo esperaba, la lectura de Ernesto. Por todos lados en los diarios han salido artículos de página entera y todo, pero antes normalmente no, porque Ernesto, además de decir pestes de los críticos, como en ese libro, que es fantástico lo que dice del cirujano y del que no sabe entablillar la pata de un pollo, ¿no? Referido a los críticos, también lo dijo de los profesores universitarios, y hubo generaciones que estudiaron letras, no considerándolo a Ernesto uno de los grandes escritores en los últimos tiempos. O sea, no estuvo siendo leído. Creo que eso va y viene, por lo menos espero que sea así. No se lee como antes. Cuando salió Sobre Héroes y Tumbas, durante 20 años, todos hablábamos de esto. Luego se hizo más fuerte la presencia de Ernesto como luchador, denunciante, ¿no? Manifiesto por los niños, todo esto. Es que yo creo que, claro, el siglo XXI lo que ha traído es un descenso de lectores, ¿no? Supongo que todavía en países en donde se lee, como Argentina, eso también ha ocurrido, porque en Europa está clarísimo, es decir, las telenovelas, ¿no? Las series Serie. son las que ahora pues tienen interés y la gente ve los libros, a pesar de que con la pandemia parece ser que la lectura pues ha vuelto, digamos, a ser uno de los hobbies. Yo no estoy tan segura de eso, pero en fin, lo dicen. Lo que me resulta clarísimo es que la literatura yo creo que va a tender a ser lo que era en el siglo XVIII, es decir, algo que a una minoría le puede interesar mucho. El siglo XIX fue realmente, bueno, pues la especie de elemento que trajo pues la revolución y que trajo pues los socialistas utópicos aparecían en las novelas que se leían en los atriles de las tabacaleras, es decir, las revoluciones vinieron a través de los textos. Y claro, la literatura se hizo popular, pero a partir del 21 yo creo que va a volver a ser lo que era en el 18. Tengo esta impresión, ojalá me equivoque. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo creo que la literatura, los periódicos de papel, la fuerza de la comunicación tradicional en contra de la supuesta importancia que tienen los medios digitales, regresará por necesidades de supervivencia de la palabra y de esto parece extraordinario o cursi, de la verdad. La verdad solo se puede sostener cuando deje de venir este batiburrillo que es el ruido contemporáneo. Yo creo que está muy claro que estamos viviendo eso que dice Carmen y Juan, un tiempo donde a la sensación que la mitad de la población mundial está en caída libre, más o menos, donde el porcentaje de niños que viven en la miseria o en el desamparo es una vergüenza para todos nosotros. Junto con eso hay un no querer ver, no querer profundizar, enchufarse en las series, que no sé cuánto va a durar. O sea, me parece que tiene mucho que ver, esta pandemia ya ha sido una gran sacudida, tiene mucho que ver con el futuro
que nos esté esperando el futuro en cuanto a humanidad, porque nunca estuvimos tan todos en un mismo barco como estamos en este momento. Creo que los grupos más definidos, más separados, donde ya ahora mucho me parece que están rompiéndose. Cabe la posibilidad, sin embargo, que volvamos a una situación como de Edad Media, donde haya lugares como antes los monasterios, donde se profundiza, se lee, se hace filosofía, y los caminos y lo demás a las buenas de la vida. No sé, estamos ante un momento decisivo. Sin duda. Lo que pasa es que lo que tú decías de que hay dos mundos, uno absolutamente en el naufragio más absoluto, sin duda, pero incluso en las élites, la gente que se está preparando ahora, yo lo veo en mi universidad, el cambio tan espantoso, tan enorme entre la capacidad lectora de hace 20 años y ahora la imposibilidad de concentración. Es que no pueden concentrarse en una lectura. No es posible, no tienen suficiente cabeza. La desheredada de Galdós les parece que es una novela que tiene demasiadas descripciones y están acostumbrados a las series, a ver el objeto, no a que alguien se lo describa. Eso es terrible. Es decir, yo creo que hay una situación de cambio mental incluso. Nadie recuerda un número de teléfono de un amigo porque lo tenemos metido en el móvil. Y eso va a suponer un cambio realmente enorme. Es decir, la incapacidad de concentrarte. Si no te puedes concentrar leyendo una página, evidentemente, ¿para qué vas a leer un libro? Pero eso es así, porque la mente humana tiende naturalmente bueno, yo antes pensaba que a la perfección, ahora creo que a la imperfección, porque la memoria es importante y no la estamos utilizando. Aquí estamos perdiendo la memoria y la estamos perdiendo adrede, porque Claro. cada vez que necesitamos recordar algo, recurrimos a la tableta, pero no de chocolate. No, vamos a Internet y claro, lo que no podemos contrastar entonces es si eso es verdad o no lo es. Y los niños lo van a sufrir, porque ya yo le digo a mi nieto cualquier cosa y va a mirarlo para no tener que recordarlo. Claro, ese es el... De hecho, él es gran aficionado al fútbol. Y el otro día me dijo, abuelo, ¿te acuerdas del Depor cuando era un gran equipo? Yo le dije, pero Oliver, si tú no habías nacido. Dice, sí, pero yo veo YouTube. Claro. Y claro, YouTube es una aspiración a saberlo todo. No se puede saber todo. Hay que saber bien algunas cosas. YouTube es un pasaporte al olvido. Yo creo, para terminar, que hay una parte espiritual en el ser humano que puede que renazca cuando tiemble un poco más la situación que vivimos. De hecho, directores de cine como Tarkovsky son vistos por enorme cantidad de gente. Bueno, a ustedes toda mi gratitud. Muchas gracias. Carmen, gracias por la oportunidad de estar con Sábato, con Carmen, contigo y con Silvia. Un abrazo a todos.